No hemos atendido la petición para intervenir. Gracias, senador Gordillo. Señorías, no hemos atendido la petición para intervenir en el turno en contra de la senadora Bideguren. Por favor, ruega a su señoría. Senador Estarrona. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Egunon. No es nuevo el planteamiento que ustedes hoy traen aquí. Ya el entonces ministro de Fomento de la Serna lo llevó como proyecto de ley en 2018. Han hecho un copy-paste. Lo que pasa es que esta vez lo han traído como una especie de ley ómnibus. Una ley que a través de 5 artículos y 4 disposiciones modifica nada más y nada menos que 4 leyes vigentes. La Ley del Suelo, la Ley de Vivienda, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. Y de todo lo que ustedes plantean modificar a través de esta ley, solo hay una cuestión, a nuestro entender, de sentido común y que podríamos compartir, y es que ante un defecto de forma o ante la declaración de nulidad de un instrumento de ordenación territorial y urbanística, estos puedan ser subsanados y no traigan consigo la nulidad en cascada. El resto de lo que ustedes plantean, en nuestra opinión, es un planteamiento de alfombra roja a promotoras y constructoras, de vía libre a la especulación y de trampolín a los pelotazos. Algo a lo que ustedes históricamente han tenido cierta afición. Una fórmula que precisamente es la fórmula que nos ha traído hasta aquí, hasta la situación actual. Así que consideramos que el ladrillazo no es la solución. Evidentemente habrá localidades en las que haya que construir vivienda en régimen de protección oficial, pero no dando un cheque en blanco a todas las constructoras y promotoras de vivienda. Porque si realmente les importa que en el Estado se disponga de un parque de vivienda asequible, miren si no hay por dónde actuar o dónde percutir. Se pueden elaborar e impulsar políticas públicas de vivienda para sacar a la venta o alquiler los casi 4 millones de viviendas vacías que hay en el Estado. 4 millones, es escandalosa la cifra. Según el Instituto Nacional de Estadística, que también se hace referencia al mismo en la parte expositiva de esta ley. También se puede revertir y poner fin a una realidad, y es que 1 de cada 3 viviendas registradas en los últimos 8 años en compra o de nueva construcción lo ha sido por grandes propietarios. O también se puede percutir, se puede poner límites y revertir otra realidad que también es bastante grave a nuestro entender, y es que más de 1 millón de viviendas del Estado, más de 1 millón de viviendas en el Estado están en manos de grandes propietarios. Los 10 mayores tenedores de vivienda controlan casi 200.000 viviendas. Si contamos a los propietarios que son titulares de más de 1.000 viviendas, propietarios que son titulares de más de 1.000 viviendas, más de 1.000 inmuebles de uso residencial, superan las 360.000 viviendas. Por lo tanto, esto no se revierte a base de ladrillazo ni con otro boom inmobiliario, señorías del Partido Popular. Todo lo contrario, con lo que ustedes están planteando a través de esta ley, seguramente esta realidad se acentuaría. Luego está esa contradictio in terminis crónica en la que ustedes incurren continuamente, siempre que hablamos de la emergencia habitacional que padece el Estado. Culpan de todos los males en materia de vivienda, principalmente a la Ley de Vivienda Estatal 12/2023. Y no sabía que en Madrid, donde el alquiler ha subido un 18,6% en 2024, solamente el año pasado, la estaban aplicando. 3 veces por encima de la media estatal ha subido el alquiler en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿O acaso están topando el aumento de los precios de alquiler en Valencia, donde este ha aumentado el último año un 15,1%, o en Málaga, donde ha aumentado un 10,6%, o en Sevilla, donde ha aumentado un 8,6%? Por cierto, Sevilla, qué gran noticia la pasada semana, donde el consistorio anunció una construcción de viviendas de protección oficial, donde aumentó el precio máximo de la misma hasta 350.000 euros. Una vivienda de régimen de protección oficial. Pero no solo eso. De manera paralela, la Junta de Andalucía, creo que ahí gobiernan ustedes,
amplió el límite de ingresos a 59.000 euros para poder acceder a las mismas. Esta es su política de vivienda, señorías del Partido Popular. Esta es su política de vivienda. Y en contra, ¿qué hacen formaciones como la nuestra, como Euskal Herria Bildu? Por ejemplo, en las localidades donde gobernamos, no es casualidad que hayan sido Orereta o Zumaya las primeras localidades vascas que hayan sido declaradas zonas tensionadas. O no es casualidad que en Azpeitia, donde gobernamos, hayamos aplicado un canon progresivo a la vivienda vacía, haciendo uso de lo determinado en la Ley de Vivienda Vasca de 2015. Pero también, cuando hemos hecho propuestas, por ejemplo, porque hay que recordar que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas, en gran parte y en gran medida, cuando hemos propuesto modificar la Ley Vasca del Suelo 2/2006, donde planteábamos devolver automáticamente a los suelos urbanizables la calificación de no urbanizables si, transcurridos 12 años desde la calificación de urbanizable, no se habían iniciado las obras de urbanización, porque todos y todas somos conscientes, y a nadie se nos escapa, que son los propietarios de estos suelos, los promotores, los que alargan los plazos de forma deliberada con la esperanza de que los precios suban más adelante o de que se revaloricen estos terrenos y, por lo tanto, este margen de beneficio sea mayor. Cuando hemos planteado iniciativas en ese sentido para modificar la citada ley, ustedes, señorías del Partido Popular, han votado en contra. Pero también intentamos, y esta vez me tengo que dirigir a la bancada del Partido Socialista, cuando negociábamos la Ley de Vivienda del 2023, modificar el artículo 18 de la Ley del Suelo, que habla sobre el aprovechamiento del suelo que pueden tener las administraciones cuando deciden recalificar un terreno. Y en ese procedimiento está establecido que las plusvalías en el cambio del uso del suelo para el poder público solo pueden ser entre el 5% y el 15%, que solo se puede quedar la administración pública, los poderes públicos, con entre el 5 y el 15% de esa recalificación y, de manera excepcional y motivada, hasta un 20%. Si de verdad queremos alterar las cosas, tendríamos que aumentar estos porcentajes, algo, por cierto, en lo que insistimos, como decía en la negociación de la Ley de Vivienda. No puede ser que la parte privada se quede con entre el 85 y el 95% de las plusvalías de esa recalificación y las administraciones única y exclusivamente con entre el 5 y el 15%, que no es casualidad que en la Comunidad de Madrid solamente se quede el 5%, dando el 95% de las plusvalías restantes a la parte privada. Pero claro, nada que vaya en contra de los intereses de constructoras, de bancos, de promotoras y de grandes propietarios. Nada que limite la posibilidad de especular con el suelo. Nada que incomode a los grandes propietarios y a los megafondos de inversión. Porque eso es, en realidad, lo que esconde esta proposición de ley. Una defensa a ultranza de los intereses especulativos por encima del derecho a una vivienda. Nuevamente, entender la vivienda o concebir la vivienda como un bien de mercado, preservando los intereses de los de siempre. Además, no es ya que no defiendan la intervención en los precios de alquiler, pretenden derogarlo a través de esta ley, como decía su portavoz. Hablan también del señalamiento y de demonización de los propietarios e intervencionismo comunista, incluso de incentivar la ocupación. Una realidad, la de la ocupación, que se da de manera ínfima frente a los desahucios, en base a las recurrentes memorias de la Fiscalía General del Estado, pero les da igual todos estos datos. Y hablando de vulnerabilidad, no tienen ustedes vergüenza. Rebajan a 900 euros mensuales el umbral para que una familia deje de ser vulnerable. Actualmente está establecido en 1.800 en base al IPREN, que los ingresos de una unidad familiar establecidos en la actualidad con 1.700 euros se considera vulnerable, y ustedes plantean que con 950 euros una unidad familiar, 950 euros de ingresos mensuales, una unidad familiar ya no es vulnerable. Nos parece una falta de ética, de solidaridad y de empatía y de todo. En definitiva, el Partido Popular haciendo de Partido Popular. Los artífices de la burbuja inmobiliaria vuelven a plantear una ley para inflarla y con el derecho nuevamente la propiedad privada por encima del derecho a techo. Decía el portavoz, dejar la ideología de lado. Déjame que me ría. La necesidad básica, que es una vivienda,
convertido en un bien de mercado, entendido como un bien de mercado inalcanzable para la mayoría social trabajadora. Y por eso, por estos motivos, nos oponemos a esta ley que atiende, como he dicho, a la demanda de promotoras, de bancos, de constructoras y de grandes propietarios. Y mientras ustedes hacen estos planteamientos, nosotras y nosotros seguiremos aplicando políticas de acceso a la vivienda para construir ciudades, barrios y pueblos donde la gente pueda vivir y no tenga que huir. Muchas gracias, señor Estarrona.